Había anunciado, ya estamos con Dimitri Senmache, ministro del Interior. Es importante conocer cuáles son las estrategias, bueno, lo que pueda compartir, que se están utilizando desde el Ministerio del Interior para poder frenar la inseguridad ciudadana. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están ambos? Bien, ministro, hoy amanecimos con terribles noticias. El asesinato de 3 ciudadanos en Comas, luego otro ciudadano asesinado en otro distrito, y todos los días, lamentablemente, solamente contamos una parte de lo que pasa en nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se prorroga un estado de emergencia que usted mismo, en un inicio, cuando asume el puesto, dijo que no le veía mucho sentido? Cuéntenos, por favor. A ver, en principio, para resolver la primera pregunta, es verdad, todos los días amanecemos con información de violencia, de asesinatos, de sicariato, de extorsiones que se realizan no solamente en Lima y el Callao, sino en todo el país. Nosotros desde el inicio hemos planteado un plan que lo estamos implementando, que es atacar los orígenes y las fuentes de estas organizaciones, de dónde aparecen, qué es lo que protegen, de dónde sacan sus recursos, y es ahí donde tenemos que atacar. Y esos son las fuentes, los mercados ilegales. Estamos hablando principalmente del mercado del narcotráfico, del tráfico de armas, de la microcomercialización, de mercados ilegales como la venta de celulares robados, la venta de autopartes. Todos estos mercados ilegales generan, primero, pequeños grupos que se convierten en bandas. Estas bandas terminan tarde o temprano, cuando generan recursos y poder, convirtiéndose en organizaciones criminales que van a lotizar los espacios territoriales para manejarlos ellos, para tener los espacios ya previstos de extorsión, de sicariato, de venta de estupefacientes. Es decir, si no atacamos las fuentes, va a ser muy poco lo que podamos hacer. Sí, pero por eso, para resolver el pregunta. Entonces, bajo esa lógica, usted me decía por qué inicialmente era muy crítico del estado de emergencia, sí, por qué ahora se está ampliando. Justamente, una de las cosas que estamos viendo es que se necesita mucho esfuerzo de todas las organizaciones del Estado, entre ellas la policía, el Poder Judicial y el Ministerio Público, que coordinen constante y perennemente, de manera muy rápida, para golpear rápidamente estos espacios. Muchas veces estas coordinaciones no se dan en los tiempos que se requieren, en los tiempos que la policía requiere para golpear. Entonces necesitamos mecanismos que nos permitan, cuando sepamos o cuando tenemos conocimiento vía inteligencia de que en un punto se está desarrollando un delito, pero que no tenemos todavía las coordinaciones hechas para tener la autorización necesaria, poder golpear. Y este estado de emergencia nos permite eso. Pero, eso es lo que estamos haciendo. Sí, dígame. Lo que pasa es que no se ve, y esto lo han manifestado especialistas, una estrategia clara de lucha contra la delincuencia, de reducción de los niveles de inseguridad ciudadana. El país vive aterrado, vive preocupado porque no sabe una persona, si sale a la esquina, lo pueden hasta matar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el gobierno hasta ahora no implementa una estrategia clara de lucha contra la delincuencia? Explíquele, por favor, a la población, ministro. En principio, tú afirmas cosas que no necesariamente son ciertas. Tú dices, no se implementa una política clara. Que no la conozcas tú o que la población no lo sepa porque los medios de comunicación no lo transmiten, entonces esa es otra cosa. Pero creo que eso es algo que todos deberíamos saber, ¿no? Que hay un norte, ya que han pasado muchos ministros y lamentablemente hasta el momento no se ha dado ningún paso hacia adelante en inseguridad ciudadana. Es un tema de rendición de cuentas, ministro. En ningún momento estoy diciendo que no lo sea. Estoy convencido que los medios deben ser nuestros principales aliados, pero cuando digo aliados es que está bien, se tiene que informar todo lo que ocurra, todo lo malo que ocurra, pero también lo bueno que ocurra. Por ejemplo, desde el día 22 que yo he ingresado hasta el día 19, que ha sido ayer, armas de fuego, casi 600 armas de fuego que hemos podido recuperar. Son 600 armas que le hemos quitado a organizaciones criminales. Eso sería importante señalar.
Por ejemplo, casi 1.000 bandas criminales desarticuladas, 14 organizaciones criminales desarticuladas en todo el país. Eso es muy importante señalarlo y creo que muchas veces no lo encontramos en ninguna parte de los medios. También encontramos, por ejemplo, casi 22.000 celulares recuperados. 22.000 celulares recuperados a estas organizaciones, a estos mercados ilícitos. 22.000 celulares en solamente 3 semanas. 3 semanas que se está golpeando a las organizaciones criminales. Casi 12 toneladas de droga incautada. 12 toneladas. En otros países, principalmente en Europa, el recuperar 1 o 2 toneladas genera que la noticia sea ¿Y entonces por qué seguimos con estos niveles de inseguridad, ministro? Si tanto habla usted de estrategia... Porque se necesita hacer mucho, y se necesita hacer hacer más, se necesita hacer el doble de las cosas que venimos haciendo. Sí. Y le voy a decir una cosa que quizás eso lo tomen algunas personas a mal, pero es que la verdad se tiene que decir, aunque a algunas veces moleste. Por ejemplo, durante esta semana, personalmente yo me he tenido que dedicar a responder temas del carácter político y no de estar desarrollando una política clara, no estar al frente de enfrentar el tema que principalmente es el motor, el corazón del sector interior, que es enfrentar los niveles de inseguridad que tiene el país. Sin embargo, nos hemos tenido que abocar enteramente. Yo he estado el martes, el miércoles, el jueves, todo el día abocado al tema de resolver temas de índole político. Es un puesto político, sin duda, el de ministro también. Yo siento que, por supuesto, yo siento que es importante resolverlo, pero creo que todo tiene que tener una justa medida. Sí. Nos tienen que dejar hacer nuestro trabajo, el verdadero trabajo. Cuando yo juramenté para reducir los índices de criminalidad. Estamos todos los días y la población, si sale en las diversas avenidas, va a ver. Estamos todos los días realizando operativos en motos, sí, operativos en carros, ministro, operativos a pie, operativos en mercados. Es decir, estamos haciendo que la policía salga a las calles, que busque a los criminales. Teníamos planteado uno de los operativos más grandes que podía haberse dado en el Callao. Desgraciadamente, al final, el Ministerio Público decidió que era insuficiente la información y terminó por retirarse. Ministro, entonces, sí creo que es importante que se transmita ambos lados. Sí, es decir, por supuesto que sí. Hay delincuencia, pero también la policía está haciendo... Y aquí también reportamos los logros de la policía, sin duda. Pero, ministro, ya que usted habla de la política, una de las críticas que se hace a esta prórroga de estado de emergencia es que a través de ella, del estado de emergencia, se está tratando de generar, o mejor dicho, anular espacios para movilizaciones ciudadanas. ¿Qué responde usted a ello? Para nada es cierto eso. Ustedes han visto que ha habido movilizaciones en pleno estado de emergencia, se han movilizado. Nosotros hemos tratado en todo momento de que estas movilizaciones no generen un costo social ni un costo para privado. Sí. Hace poco hubo una movilización grande, el 4 de junio, sábado 4 de junio. Nosotros estuvimos al frente de ver que esta movilización, primero, tengan todos los derechos para que estas personas puedan manifestar su desacuerdo con el gobierno. En ningún momento se les impidió, más allá de... sí se les impidió que pudieran ingresar a la Plaza San Martín, donde había otro grupo, y obviamente no queríamos que ninguno de los dos grupos, unos a favor, unos en contra, se encontrasen y se generase una terrible tragedia. Entonces, ministro, sí se impidió a un grupo ingresar a ese espacio, pero después han tenido todas las partes de Lima para manifestar su desacuerdo, y en ningún momento se les impidió. Ministro, usted ha tomado como referencia, y esto es lo que ha llamado la atención, la labor o en favor de la seguridad ciudadana de un presidente como Nayib Bukele, que ha sido sumamente cuestionado. Y aquí le doy algunos datos: 9.600 personas detenidas durante estado de excepción, operativos ilegales, arbitrarios, son informes de la CIDH y de la ONU, denuncias de tratos crueles e inhumanos. ¿Cómo es posible que tome como referencia a un presidente que tiene este tipo de cuestionamientos en la lucha contra la seguridad ciudadana en su país? En favor, de la seguridad ciudadana en su país. Le pido, por favor, que nos espere un minuto, porque usted sabe que tenemos que cumplir con la publicidad.
con los anunciantes y regresamos para su respuesta, por favor. El ministro del Interior, Dimitris Seymache, le había dejado la pregunta planteada sobre por qué toma como referencia, ministro, a una persona como el presidente Nayib Bukele, quien ha sido acusado de abusos en procesos de detención en su país, en la lucha por la seguridad ciudadana. 9.600 casos durante estado de excepción, operativos ilegales, arbitrarios, informes de la CIDH y de la ONU, denuncia de tratos crueles, inhumanos. ¿Por qué? Parece que quisiera usted, o mejor dicho, podría esto convertirse en tierra de nadie. A ver, en principio, la tierra de nadie la está convirtiendo la delincuencia. Ustedes mismos lo han señalado en la mañana. La tierra de nadie lo quiere convertir la delincuencia. El Estado tiene el imperio de la ley, tiene el monopolio del ejercicio de la fuerza. Eso es algo constitucional, no es algo que yo me lo invento. Eso lo estudia el primer ciclo cualquier estudiante de Derecho. Pero con respecto a los derechos humanos, ¿no? Por eso, sería interesante también leer de la CIDH qué es lo que indica con respecto a su sede en Washington o lo que viene ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se detienen a personas, se procesan. Pero vamos con el caso concreto rápida. de Bukele, por favor, para tener la posibilidad de hacerle más preguntas, ministro, nos gana el tiempo. Disculpe usted. Por eso, es que, bueno, la pregunta me ha tomado más de un minuto y no quiere que yo responda ni siquiera en 10 segundos. Entonces, la pregunta tiene que ser más corta que la respuesta. Lo que yo estoy tratando de responder es eso. O sea, sería interesante también leer de la CIDH qué es lo que opina sobre el resto de países, principalmente de países que son los que le abonan todos sus recursos, ¿no? Pero bueno, sobre el tema de mi tuit, ¿no? Yo lo que estoy tratando de decir es claramente que mi compromiso desde el inicio ha sido disminuir los índices de criminalidad. ¿Cómo hacerlo? Hacer una clara lucha, una lucha directa, sin contemplaciones, contra las organizaciones criminales. Entiendo que los maras en El Salvador han sido y siguen siendo uno de los problemas en Centroamérica más importantes para la inseguridad que ha vivido todo Centroamérica, no solamente El Salvador, sino los países aledaños. Y sin embargo, estamos viendo que ha habido un duro golpe contra estas organizaciones. Eso es innegable. Más allá de cualquier información, hay un duro golpe. A eso me refiero, a darle un duro golpe a las organizaciones criminales. Obviamente no estoy hablando si ha habido abusos o ha habido derechos recortados o temas que lindan con la violación de derechos humanos. En ningún momento sí, claro. Estoy hablando de violar esos derechos humanos acá en el país. Yo soy una persona que proviene del tema de organizaciones de derechos humanos. Yo comencé y sigo estando muy cercano a organizaciones de derechos humanos. En ningún momento estoy planteando eso. Lo que estoy planteando, y claramente quiero que se entienda con el tuit, es que la lucha contra el delito debe ser directa, sin contemplación. De la ciudadanía quiere ver un Estado que imponga la ley y la paz social. El Estado tiene la capacidad de imponer, tiene la fuerza. Para eso tenemos policías. ¿Para qué sale un policía armado si no le quitamos su arma y le damos un pañuelo? De acuerdo, ministro. Entonces entendemos que no hay una admiración entonces hacia Bukele, quien además de todo lo que ha narrado, Carlos, también ha espiado a periodistas, y pasamos esa página. Y hablamos... Justamente en el tema del espionaje es justamente importante decir, cuando nos preguntan por qué seguridad del Estado, que brinda seguridad a diversos dignatarios, no tienen que dar un reporte de lo que hagan, porque no se le está haciendo reglaje a ningún dignatario. Vamos a hablar de eso a continuación. Una detención, ministro, si no tenemos... Sí. Si nos permite, vamos a hablar de esos asuntos porque ya estamos yendo entonces a los más buscados, ¿no? Estamos hablando de Juan Silva y Bruno Pacheco, pero antes de hablar de ello, hay muchas respuestas, hay muchas preguntas sin respuestas y están relacionadas a los ascensos irregulares que se dieron en noviembre, ¿verdad? Y muchos de ellos, muchos de los generales que están o fueron favorecidos en esos ascensos, pues han visitado, ¿no? En momentos claves a el presidente Castillo, han pisado Palacio de Gobierno. ¿Por qué? ¿Para qué se reúne el director de inteligencia en Palacio de Gobierno con el presidente Castillo? ¿Por qué no con usted, si es ministro del Interior y finalmente es usted quien lleva las riendas del sector? Ya, en principio tendríamos que hacer una línea de tiempo, ¿no? Porque usted me pregunta algunos temas y quien lo escucha pudiera pensar que en este momento ha habido esa reunión. En principio, los ascensos se han dado el año pasado, en noviembre. Sí, cuando sucedieron, nosotros, y digo nosotros, yo era parte de un equipo del exministro Adelino Guillén. Yo entré con él como jefe de gabinete y una de las cosas que nos dimos cuenta es que ese proceso tenía serias dudas, serios problemas, que nosotros ya cuando entramos, lo encontramos ya un proceso ya realizado, un proceso que ya estaba a puertas de simplemente asumir
qué coronel asumía el cargo ahora de general. Nosotros planteamos claramente que eso, ya que no habíamos nosotros seguido todo el proceso, tenía que llevarlo a cabo la dirección, la Comandancia General de la Policía. Y así se hizo. Y hubo serias críticas en varios aspectos y nosotros lo hicimos en todo momento. Ese es un tema que tendrá que explicar la policía, porque nosotros no teníamos la capacidad ya de explicar algo que cuando habíamos llegado ya estaba realizado. Las visitas que usted plantea o que usted señala se han realizado previo incluso a eso, cuando ni siquiera nosotros habíamos estado en el sector interior. No, le hablo de visitas posteriores, ¿no? Le hablo de visitas posteriores que han sido también usted me dice de los cuatro generales, los beneficiados por estos ascensos sí, irregulares que están sometidos todavía a investigación. Muchos de ellos en estos momentos, si me permite contextualizar, están en puestos claves, como por ejemplo, hasta hace unos días el puesto de inteligencia, ¿no? El director de inteligencia. Y eran estas personas que recientemente van directamente a reunirse con el presidente Castillo mientras todos están buscando a Juan Silva, ¿no? ¿Por qué es que se reúnen directamente con el presidente Castillo y no con usted, quien lleva las riendas, teniendo en cuenta que aquí pues hay cierto conflicto de interés, ¿no? Porque ellos tienen que seguir las disposiciones de los jueces, de los fiscales, y se reúnen con el presidente Castillo, que también está involucrado en estas investigaciones? Vuelvo a decirle claramente, el proceso de ascenso, porque había una mezcla en su pregunta de varios tiempos. El proceso de ascenso se ha dado en el mes de noviembre del año pasado. Eso está claro. Esas cuatro visitas que ayer en algunos medios han señalado de coroneles que visitaron Palacio, se dieron cuando eran coroneles y previo a su ascenso, que obviamente tiene que ser previo a noviembre del año pasado. Ahora usted plantea que esos cuatro, que ya son generales y que ahora han sido cambiados o están en puestos claves. A ver, ¿qué significa estar puestos claves? Todas las regiones tienen un puesto importante. O el director de inteligencia es un puesto clave. Pero antes, ese mismo director de inteligencia que recientemente, estamos hablando del que hace una semana, era el que se encargaba de toda la parte de las Bambas. También era un puesto clave, el tema de Apurímac. Es decir, antes de las Bambas había yo quisiera, por favor, ir al punto, porque creo que estamos confundiéndonos, y le voy a poner para que podamos entender todos mejor y usted me pueda dar una mejor respuesta. El general Luis Legua fue ascendido en esos ascensos irregulares en noviembre. Lo nombran después director de inteligencia. Va, y en medio de la búsqueda de Juan Silva, cuando se desaparecen todos, él va a visitar al presidente Castillo. ¿Por qué una persona que está involucrada, una persona que tiene que investigar y que tiene que realizar acciones que disponen los jueces y fiscales, va a visitar al presidente? Por favor, explíquenos eso. Ya, le digo, en el caso del general Legua, el general Legua fue conmigo, y eso yo lo puedo confirmar al 1000%, y pueden ver incluso los videos. Ese día, el jefe de la DINI nos citó, me acuerdo, un día, no sé si el día 3 de junio, era Consejo de Ministros a las 7 de la noche por el tema de las Bambas, y me citaron a las 6 de la tarde. Yo he llegado 5:45, casi a las 6 de la tarde, a tener una reunión, no solamente con el director de inteligencia de la policía, sino con el director de inteligencia del Ministerio del Interior, el general Casanova. Tanto el coronel Casanova como el general Legua me acompañaron a mí, al ministro del Interior, a tener una reunión con el jefe de la DINI en Palacio de Gobierno para discutir temas estrictamente de inteligencia, dado que la Dirección Nacional de Inteligencia es quien organiza toda la información de inteligencia a nivel nacional. Tuvimos una reunión a las 6 de la tarde, de las 6 de la tarde a las 7 tuvimos la reunión, a las 7 tuve que terminar la reunión para dirigirme al Consejo de Ministros, que también está en Palacio de Gobierno. Eso yo lo puedo confirmar directamente. O sea, si no me inscriben en el padrón de visitas, será porque ahora que soy ministro, alguna vez entro rápidamente y no me inscriben en la puerta. Pero yo he ido, yo le puedo asegurar, y es mi palabra, y yo la pongo como fe, mi palabra. Yo he ido con el general Legua y con el coronel Casanova el día 3 de junio a tener una reunión con el jefe de Inteligencia Nacional. Ministro Senmache, quisiera tocar el tema de quienes están en estos momentos en la clandestinidad. Informes de la Policía Nacional revelan que los agentes han realizado labor de videovigilancia a Bruno Pacheco, pero no han podido dar con él desde el 17 de febrero. O sea, lo tenían localizado hasta ese día y después ya no. La gente se pregunta,
quisiera que le responda por qué hasta ahora, no sé cuántos días han pasado, no se puede detener a Bruno Pacheco, no se puede detener a Juan Silva, no se puede ubicar al sobrino del presidente de la República, el señor Fray Vázquez Castillo. Y hay quienes consideran de que en realidad se les está protegiendo a estas personas para que no impliquen al jefe del Estado. Yo quisiera que esta respuesta nos la brinde, le pido nuevamente un poquito de paciencia, después de escuchar nuestros titulares y regresamos. Seguimos conversando con el ministro del Interior, Dimitri Senmache. Ministro, sí. Hace 84 días que Bruno Pacheco está en la clandestinidad, lo mismo que el sobrino del presidente de la República. Juan Silva, 17. Según reportes de la Policía Nacional revelados ayer, los agentes que realizaron labor de videovigilancia a Pacheco no pudieron dar con él desde el 17 de febrero. ¿No? Más de un mes antes de que la Fiscalía solicitara su detención. Hay serias dudas respecto al tema vinculado con el exministro Juan Silva y el pedido de la Fiscalía, que pidió videovigilancia y registro de desplazamiento. Esta es una de las dudas que quedó en las presentaciones que usted ha hecho en el Congreso de la República. Explíquenos por qué hasta ahora, con todo este tiempo, no se puede ubicar al señor Pacheco, al señor Silva y a Fray Vázquez Castillo. Hay quienes consideran que se les está protegiendo, se les está cuidando. ¿Qué responde usted? En principio, quien me conoce y conoce mi actuación en más de 22 años, sabe que eso es imposible. Que yo esté ordenando a la policía o hacer una protección, una actuación para proteger a estas personas, eso es imposible. O sea, yo simplemente desmarco y señalo claramente, desde el momento que he ingresado, estoy poniendo todo mi esfuerzo, y no solamente yo, sino todo mi equipo que me ha acompañado, que me viene acompañando hasta este momento, están poniendo todo el esfuerzo para lograr los objetivos que nos hemos señalado, y entre ellos está la ubicación y captura de estas personas que son los más buscados. ¿Pero por qué tanta demora? Sería importante señalar que no solamente son los únicos 3 buscados en todo el país, sino existen personas que hace más de 10 o 15 o 20 años están siendo buscadas en distintos gobiernos y seguimos buscándolos. Hay personas que están siendo buscadas desde la época en la que Fujimori estuvo como presidente. Pero es que, en principio, usted me pregunta, yo le dejo preguntar toda la línea de tiempo y usted me corta y después solamente quería precisar. Disculpe, solamente quería precisar el tema de los 3. Precise. En el caso de los 3 que le mencioné. Ya. ¿Por qué la demora? Hablando de los 3, en principio, en principio, cada uno de estos casos está siendo buscado por distintos equipos, pero que están detrás de conocer el paradero. Obviamente, si nosotros supiéramos el paradero y me dicen, oye, sabiendo el paradero, no lo has detenido, eso sería un encubrimiento. Eso no va a pasar. Si nosotros supiéramos el paradero de estas 3 personas, rápidamente estarían llevados para que enfrenten la justicia y puedan ellos resolver su problema frente al Poder Judicial como ellos les tiene conveniente. Pero nosotros estamos seriamente buscando a estas personas. En el caso del señor Silva, han habido 9 allanamientos, 7 de los cuales se ha generado con información interna, es decir, con inteligencia, con fuente humana interna, y 2 de ellas con información recabada en este sistema de búsqueda de pago de recompensa. Del incentivo de recompensas. Sí, pero el incentivo ministro, de recompensas nos ha generado 2 alertas de las cuales hemos acudido. En una de ellas justamente hemos encontrado documentación de esta persona, ¿no? Sí, y también algunos medios de televisión han informado de que ha habido un error. No había ningún error. Han habido 2 lotes diferentes, el lote 3 y el lote 5, y cada uno de ellos generado por distintas llamadas telefónicas, y cada uno de ellos, para ingresar a estos lotes necesitamos el acuerdo o la resolución judicial correspondiente. Sí. Y una vez que hemos obtenido esa resolución, hemos ingresado a estos lotes, ¿no? En distintos momentos, dado que son 2 distintos informaciones. Entiendo. Usted también entenderá entonces que existe la legítima duda y sospecha de que las personas, los generales con los que usted trabaja, fueron ascendidos de manera irregular, algo que se está investigando también desde la Fiscalía, porque hay denuncias, y usted mismo lo vivió, como nos contó al inicio. El exministro Avelino Guillén renuncia por esa situación. Entonces, ¿cómo se siente usted
usted en esta situación política tan crítica, con estas personas buscadas, trabajando con personas que fueron ascendidas a estos puestos, a generales, de manera irregular? Yo insisto en eso porque lo que legítimamente se podría pensar es que aquí lo que se ha preparado es una suerte de impunidad, ¿no? Generales que le deben un favor al presidente de la República. El ministro Guillén no renunció por los ascensos. En medio de esa situación. Nosotros criticamos el tema de los ascensos, después vinieron la invitación, también criticamos y nos opusimos a la invitación de varios generales muy buenos, y es cuando renuncio es cuando se comienza a señalar a dónde iban a ir estas personas, estos generales recién ascendidos o los que ya estaban generales, y ahí es donde nosotros colocamos nuestra posición, y esa posición no es aceptada por el comandante general, y finalmente esa situación hace que... Pero finalmente son las preguntas con las... Perdón, finalmente son las personas con las que usted está trabajando ahora. Usted criticó antes, pero son las personas con las que usted está trabajando ahora. Por eso es importante señalar la línea de tiempo, porque una pregunta sin contexto puede ser malinterpretada, no por usted, sino por quien le escucha. Él no conoce ni siquiera el 2% de lo que usted está preguntando. Entonces, es importante señalar eso, porque si no se llama más el contexto, menos va a poder entender. Bueno, pero lo que deben saber las personas que nos está escuchando es que usted está trabajando con generales que ascendieron de manera irregular, cosa que se está investigando, investigación que involucra también a Bruno Pacheco, a quien están buscando ellos mismos. Nosotros estamos trabajando con generales que ya están ascendidos, y que si hay alguna investigación de por medio, la investigación tendrá que señalar qué tan irregular fue y si hubo o no el derecho, y si estas personas cometieron o no alguna falta, un delito. Eso yo no lo puedo determinar, eso lo determinarán las instituciones que estén investigando el tema. Que están investigando, usted lo ha dicho, ahora, hay una investigación de por medio. Es grave, usted entenderá que las personas que están involucradas en ese tipo de investigación estén buscando a las mismas personas, ¿no? Déjeme responder. Sí, pero es importante, como usted dice, contextualizar. Todo es importante, entonces yo también le podría interrumpir a su pregunta. Lo hace, lo hace. No le interrumpo. Si ustedes retroceden esta entrevista, van a ver que ustedes preguntan, y yo soy escrupuloso en escuchar claramente cada una de sus preguntas. Pero bueno, quisiera no centrarme en eso. Respondiéndole su pregunta, es decir, nosotros nos encontramos ya con una lista de generales, alrededor de 60 generales, los cuales ya están determinados y cuáles van a ser sus funciones. Lo que nosotros hemos hecho, adicionalmente de hacer el cambio del alto mando, es comenzar a ver qué generales podrían servir mejor según sus perfiles en distintos puestos, y eso lo comenzamos a implementar desde el primer día. Comenzamos a hacer un estudio de qué generales podrían estar en qué puestos, y eso es lo que hemos hecho hace poco. Ahora, entiendo que hay generales muy cuestionados que están, por ejemplo, hay uno que está siendo investigado en la región Tumbes, y dicen, sí, en la región Tumbes es muy importante. Está en la región Tumbes para no darle una región más importante, pero sin embargo lo plantean como que es una región muy importante, dado que es frontera. Entonces yo le plantearía a esas personas, que incluso le he escuchado al general Bueno, con quien tengo una muy buena referencia, pero él plantea que no se debería dar a un general. Muy bien, o sea, Tumbes no es importante. Que planteé, a ver, ¿cuál es el motivo? ¿Qué quieren encontrar? Pero, un titular para un titular. No dice eso, ministro. No es eso, simplemente nosotros señores, ¿quieren también enfrentar la inseguridad, sí o no? Dígame de verdad, ¿quieren enfrentar la inseguridad, sí o no? Si quieren apoyar para eso, tienen que apoyar al sector interior. Nosotros no somos relacionistas públicos del ministro del Interior. Nosotros somos periodistas que hacemos preguntas que lamentablemente son incómodas, pero que usted ha tenido a bien responder, y por eso le agradecemos muchísimo, ministro Dimitris Enmache. Usted ha respondido a todas nuestras preguntas. En algunos momentos se pone un poco tenso, pero muchas gracias. Solamente para terminar, que nosotros en todo momento estamos detrás de estas 3 personas, y no solamente las 3, sino de todas las personas requisitoriadas. Muy bien. Todas las personas que vamos a estar buscando, ni bien lo encontremos, vamos a dar cuenta a la sociedad, creo que es importante, y vamos a estar también pendientes de cualquier acción que pueda darse al interior de la policía que pueda menoscabar la institución policial. Nosotros no vamos a proteger absolutamente a nadie, ni a un general, ni al primer suboficial
que existen. Muchas gracias, ministro. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Entenderá usted que nosotros también tenemos que hacer las repreguntas del caso. Como decía Mabel, puede resultar incómodo en cualquier momento, pero esa es nuestra labor. Y por supuesto, también hemos querido que usted sea preciso por cuestiones de tiempo. Pero igual le agradecemos mucho esta disponibilidad que ha tenido para atender a RPP Noticias. Espero, por supuesto, que entienda el trabajo de la